Estoy, weón. Oye, Frank. Oye, ¿llegaron ustedes? Ya, pues, hay que trabajar. ¿Qué tal, hermano? Profesor, buenos días. Buenos días, compañeros. A continuación, haremos el tubo de Pitot. El tubo de Pitot es un instrumento de medición de la presión que se utiliza para medir la velocidad del flujo del fluido. Este fue inventado por el ingeniero francés Henri Pitot en el siglo XVIII y fue modificado a su forma moderna a mediados del siglo XIX por el científico francés Henri Darcy. El tubo se utiliza para medir la velocidad en un punto dado de la corriente del flujo y no la velocidad media de un sistema de tuberías. En el ámbito industrial, las velocidades medidas a menudo son las de los fluidos, gaseosos o líquidos, en conductos donde las mediciones por medio de otros instrumentos, como el anemómetro, serían complicadas de obtener. En este tipo de mediciones, el instrumento más práctico a utilizar es el desarrollado en este experimento, que es el tubo de Pitot. Este instrumento se puede insertar a través de un pequeño agujero en el conducto con su salida conectada a un manómetro, en un tubo en U o en algún indicador de presión diferencial para determinar la velocidad en el interior de la tubería. Tiene un amplio uso en la aeronáutica, ya que es utilizado para realizar mediciones de la velocidad de las aeronaves con respecto al viento y de los barcos con respecto al agua. Se continúa utilizando este método, ya que su implementación es barata y resulta confiable en la mayoría de los casos. Sin embargo, deben realizarse inspecciones regulares, en intervalos de 24 meses para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo. Los materiales son los siguientes: un tubo de media pulgada de diámetro, un tubo de 3/4 de pulgada de diámetro, una broca para hacer los orificios del tubo, conectores para hacer pasar el flujo del agua, una manguera de media pulgada, una manguera pequeña transparente de 1 metro, un taladro pitbull de 810 watts y pegamento tris. El proceso para realizar el experimento es el siguiente. Se corta la manguera transparente de plástico en 4 trozos. 2 de ellos tienen que ser más largos, ya que se doblarán en forma de L a 1/4 del tubo de PVC. Se agujerean los 2 tubos de PVC con 2 huecos cada uno. Luego se introducen las 2 mangueras, la que tiene forma de L mirando hacia la corriente y la otra al ras del tubo. Para entender el funcionamiento del tubo de Pitot y la forma en la que se calcula el caudal con este, resulta de vital importancia conocer las siguientes definiciones: presión estática, presión de estancamiento total y presión dinámica. La presión estática es la presión del flujo en la que es independientemente a la velocidad del mismo. En la presión de estancamiento total es la presión que, dependiendo de la velocidad del flujo, será ligeramente o muy superior a la presión estática. Y la presión dinámica es la presión que depende de la velocidad y la densidad del flujo. Es igual a la presión total menos la presión estática. Aplicamos la ecuación de Bernoulli entre los puntos A y B. Entendemos que densidad por gravedad es igual a peso específico y se descarta lo siguiente. Obtenemos la siguiente ecuación. Despejamos la velocidad en el punto A. A esta fórmula se le agrega el coeficiente CD. Reemplazamos los datos obtenidos en el experimento en las fórmulas y el resultado final lo expresamos en metros cúbicos por segundo y litros por segundo. El caudal fue mayor en el tubo con un diámetro más grande. Si el caudal de la fuente hubiera sido el mismo, el caudal determinado con el tubo de Pitot en ambos casos hubiera sido igual. A pesar del inconveniente que representó la poca constancia del caudal de la fuente, el dato teórico fue sustentado con un valor real hallado en mediciones posteriores, llenando un recipiente de volumen conocido.